Si nos imaginamos el término municipal de Puerto Real, tenemos claro que comprende la zona del Trocadero, Matagorda, Río San Pedro. También sabemos que nos corresponden unos kilómetros por la carretera de Medina y hacia el sureste, al menos, hasta el barrio Jarana o el Meadero de la Reina. Pero a partir de ahí, la zona colindante con el Caño Santipetri y San Fernando quizás no lo tengamos tan claro. Cuando vamos de compra al polígono de Tres Caminos, ¿vamos a San Fernando? ¿El Real Carenero está en Puerto Real? ¿Y la Carraca? ¿Qué pasó con ella? Este año 2023 hemos conmemorado la pérdida de las libertades en la batalla del Trocadero. El próximo 2024 podemos conmemorar el centenario de la pérdida de la Carraca a manos de un dictador, el general Primo de Rivera. Casi desde su fundación se utilizó en Puerto Real el Real Carenero, del que no están claros los orígenes. Estaba muy resguardado de las inclemencias del mar y de los ataques enemigos. El progresivo relleno de los caños de la bahía y el aumento del tamaño de las embarcaciones hizo que poco a poco se fuesen utilizando los terrenos de la isla de la Carraca para dar carena a los navíos. A partir de 1717, José Patiño, intendente general de la Marina, con su ordenanza de arsenales, comienza a impulsar su construcción y utilización, aunque no será hasta 1752 que Fernando VI firma la Real Orden por la que se creaba el Arsenal de la Carraca. Hacia allí se llevó en 1773 la Real Fábrica de Jarcias que existía en Puerto Real, en el barrio que aún conserva su nombre. A lo largo de los siglos XVIII y XIX, la Carraca se convertirá en un gran astillero militar que, junto con el Real Carenero, los diques de carena del Trocadero y el astillero de Matagorda, modelarán la relación de Puerto Real con el mar. La disposición de las tierras de la bahía de Cádiz y de Puerto Real hacía que todos ellos estuvieran protegidos de tempestades, maremotos y ataques o invasiones por mar. Allí, en su astillero, se construirán buques para la Armada Española y el submarino de Isaac Peral. Junto a ello, instalaciones para la Marina, una iglesia, un penal, viviendas y todas las edificaciones necesarias para acoger al personal civil y militar. En 1916, el periódico puertorrealeño El País publicaba los horarios de lanchas a vapor para Cádiz, Matagorda y La Carraca. A medida que la ciudad de Cádiz iba creciendo, surgieron los conflictos para determinar a qué término municipal pertenecía el arsenal. Primero con Cádiz y luego con San Fernando, una vez que ésta surge como ciudad en la segunda mitad del siglo XVIII. La prensa de fines del siglo XIX se hacía eco de las discrepancias en el censo de los residentes de la Carraca. En 1901, el Diario de Cádiz publicaba una Real Orden por la que no se permitía al Instituto Hidrográfico y de Estadística incluir a nivel estadístico la población de la Carraca en San Fernando, ya que se dice que pertenece al municipio de Puerto Real. De hecho, lo normal era que se la incluyera en el Padrón Municipal de Habitantes de Puerto Real, como podemos ver en este de 1900. Sin embargo, en las postales de la época no es extraño ver cómo colocan en San Fernando el Arsenal de la Carraca. Incluso, para anunciar la Velada del Carmen de 1902, el antecedente de la actual feria, se utiliza una postal de la Carraca como fondo de impresión. ¿Llevaba doble sentido? Las disputas crecieron en 1904 con motivo de la visita de Alfonso XIII al Arsenal de la Carraca. El Ayuntamiento de Puerto Real, como era su término, quería recibir al rey bajo mazas, a lo que el de San Fernando replicó con la misma idea. El capitán general se lo prohibió a ambos al tratarse de una dependencia militar. Poco después, en 1909, el Diario de Cádiz se hacía eco de una nueva controversia sobre los límites de la Carraca. El Ayuntamiento de San Fernando recurre
esta vez a la Diputación Provincial. A la vista de las continuas reclamaciones de San Fernando, en 1918 el Ayuntamiento elabora un documento de 118 páginas en el que presenta pruebas documentales de que la Carraca pertenece a Puerto Real y lo envía a la Presidencia del Gobierno a fin de liquidar el problema. Entre ellos figura un plano del Instituto Geográfico y Catastral que demuestra cuáles son los límites entre ambas localidades. A partir del final de la Primera Guerra Mundial en 1917, España quedó en un mal momento económico al que se unieron la pandemia de gripe mal llamada española, que dejó 300.000 muertos en nuestro país, un ejército con intenciones de participar en la vida política, un sistema de turnismo en el poder que entraba en crisis y un amplio desarrollo del movimiento obrero. En época tan problemática, entre el 13 y el 15 de septiembre de 1923, el ejército, con el general Primo de Rivera a la cabeza, dio un golpe de Estado. El rey Alfonso XIII, lejos de oponerse, lo nombró jefe de gobierno. Decía de él que era su Mussolini. En Puerto Real, el 1 de octubre de 1923, siendo alcalde el liberal Francisco Rotllán, el teniente de carabineros José Vivancos convoca y preside una sesión del gobierno municipal. En ella da cuenta del decreto de Primo de Rivera por el que cesa a toda la corporación, la cual no tuvo otro remedio que acatar. Ese mismo día toma posesión la nueva corporación nombrada y adicta al golpe. Se designó alcalde al maestro de la escuela de Matagorda, Emilio Alegre. Este acepta, pero a la vez pide su relevo debido a su edad, 70 años, y al mal estado en que se encuentra. Su dimisión fue aceptada y fue designado el farmacéutico José María de Puelles. Era prioritario tener titulación profesional para ser alcalde. El Ayuntamiento de San Fernando insistió en la petición de la Carraca, pero ahora a un gobierno dictatorial que lo había nombrado. La respuesta no se hizo esperar mucho. El 22 de agosto de 1924, el Diario Oficial del Ministerio de Marina publica el decreto de segregación por razones de conveniencia pública. Solo podrá modificarlo las Cortes Generales, que entonces, en plena dictadura, estaban disueltas. El decreto se publicó íntegro y rápidamente en la prensa de la Bahía y en titulares en periódicos de otras zonas. ¿Qué sucedió en Puerto Real? El 30 de agosto de 1924 se reunió en pleno la corporación municipal y el alcalde, Francisco Sánchez Pich, cuenta que dos concejales, Francisco Toledo Pizarro y Andrés Salido Vaca, habían presentado su dimisión. A continuación, después de una exposición de posturas, se produjo la dimisión de toda la corporación, incluidos los concejales suplentes. A continuación, el alcalde dio cuenta de los numerosos y expresivos requerimientos de todas las fuerzas vivas de la localidad para tomar parte activa en defensa de sus derechos. De esta forma, tras disolverse la corporación, se constituyó una junta magna de vecinos y fuerzas vivas. El 1 de septiembre, pese a haber dimitido, se vuelve a reunir la corporación. Han recibido un telegrama del Ministerio de la Gobernación en el que se les dice que lo que han hecho puede ser un delito de abandono de sus funciones públicas y de rebeldía. Ante ello, deciden reincorporarse e interponer un recurso ante la justicia contra el decreto que dispone la segregación de la Carraca e Isla Verde. 3 años después se recibe la respuesta en la Gaceta de Madrid, el BOE de entonces, en la que el gobierno declara incompetente a la Fiscalía para llevar la demanda del Ayuntamiento y que Su Majestad, Alfonso XIII, dispone que se cumpla la sentencia. La pérdida de la Carraca e Isla Verde supuso una merma no solo territorial y, si cabe, moral, sino también económica por la disminución de ingresos y poblacional, ya que, como recoge este periódico local, perdió más del 10% de su población. El 30 de abril de 1931, el Ayuntamiento, encabezado por su alcalde Juan Antonio Campuzano, sigue insistiendo ante el gobierno, ahora democrático, en revertir el decreto de pérdida de la Carraca e Isla Verde. El gobierno
respondía que dado el cúmulo de asuntos de esos días, la Segunda República se había instaurado el día 14 de ese mismo mes, lo aplaza y promete estudiarlo más adelante. Los puertorrealeños que en esos momentos trabajaban en la carraca vieron con muy buenos ojos las obras que se retomaban en el muelle a fin de que pudiesen recuperar los viajes a Cádiz y la carraca a través de lanchas de vapor. Pocos años después, en 1936, nuestro país se ve inmerso en un nuevo golpe de Estado que termina, como sabemos, en una guerra civil de infausta memoria que duró 3 años. En febrero de 1941, el ayuntamiento, en boca de su alcalde Alfonso López, informa que debe constituirse una comisión para asistir al deslinde de los terrenos de la Carraca e Isla Verde. En el mismo pleno, propone que en el acta de deslinde hará una protesta, eso sí, respetuosa, por la pérdida de los terrenos, siempre que ello no incluya sanción alguna. También propone la posibilidad de incluir en el acta una petición de indemnización por las pérdidas territoriales y económicas habidas. Unos meses después, en mayo de 1941, el alcalde da cuenta del envío al presidente del gobierno de unos escritos solicitando indemnización por los terrenos segregados. En ellos dice demostrar los derechos de propiedad de Puerto Real. En 1942, el nuevo alcalde, Antonio Blanco Paz, molesto porque los recursos no han prosperado y ante la agolladora situación económica, propone a la corporación una campaña en defensa de la justicia que le fue desconocida. Para ello, realizará una súplica humilde en forma de reclamación de devolución de los terrenos de la Carraca. Si no fuese así, reclamaría la correspondiente indemnización económica. Para ello, dice, que recurrirá incluso ante el jefe supremo de la nación. Los recursos, como era de esperar, tampoco prosperaron. Años después, en 1951, en la publicación que se hizo con motivo de unos juegos florales en honor del nacimiento de los Reyes Católicos, auspiciados por el ayuntamiento, se veía cicatrizada ya la herida de la dolorosísima amputación que sufrió Puerto Real, declarando que debió hacer un gran sacrificio por el bien de España.